Si quieres ya van sentándose, vamos a comenzar con el evento. Pero antes que nada, unas premisas importantes, ¿no? Aquí no hay oradores profesionales, un espacio libre de juicios y etiqueta. Y ante cualquier falla técnica, disfrutar y si tenemos una cervecita al lado, nos las tomamos. Cuando los chicos de Aguayo me invitaron a hacer esta sesión de terapia retrospectiva, me sentí inmediatamente identificada con esta labor, porque hacer visible lo invisible ha sido una lucha continua durante mis 32 años de vida. Verán, yo nací en una familia de 5 miembros, después de 2 gemelas monas ojiazules, que eran unas especies exóticas que acaparaban toda la atención en mi familia, por lo cual yo siempre fui visible por mi invisibilidad. Y bueno, digamos que ellas brillaban, ¿no? Y yo disfrutaba un poco de la sombra. Incluso habían tíos que se referían a nosotros como las gemelas y la que nació después, Olvis. Desde chiquita fui una niña muy excéntrica, muy indisciplinada y con muy pocas ganas de ser alguien relevante en el planeta, pero tenía una intención desenfrenada de conectarme con la naturaleza y como que me llamaba mucho la atención. Bajo la comandancia de mi papá, entonces hice todo tipo de expediciones cuando era chiquita, recolecté todo tipo de insectos que insistí tener como mascota en mi casa, y así fue como mi casa se fue llenando de animales. Tuve 2 perros, 2 conejos, 5 pericos, 3 tortugas, mejor dicho. Y bueno, mi conexión con la naturaleza, o mi necesidad de conectarme con la naturaleza, era tan grande que trataba de buscar los elementos naturales en todas partes. Mi papá decía que yo podía durar horas en el baño y que cuando él se asomaba a ver qué estaba haciendo yo estaba así debajo de la ducha, oyendo las gotas, hipnotizada, despercudida de todo. Con el tiempo, pues esa conexión, esa necesidad de conectarme con la naturaleza comenzó a crecer súbitamente, y me empecé a ver con horror que toda la gente a mi alrededor, cada vez que crecía, se desconectaba de la naturaleza y se conectaba a un aparato, ¿no? Para ser más eficientes, para ser más productivos y pues para ser parte absolutamente del sistema. Y crecer comenzó a ser sinónimo para mí de conectarme como un cable al sistema. Y bueno, empezó a crecer una preocupación súbita en mí, entonces decidí pues crear como mi propio cauce en el asunto y ser la directora del comité ecológico de mi colegio, donde empecé a hacer unas fuertes campañas ambientalistas y de todo tipo. Estas campañas ambientalistas involucraban ceder frente a ciertos hábitos de higiene, con lo cual mi mamá estaba absolutamente descompuesta. Pensaba que bañarme menos era mejor, poner letreros por ahí por el baño, siendo intrusiva, ¿no? Con los hábitos de higiene de toda mi familia, pues era lo máximo, y me convertí en una policía ambiental en mi casa, ¿no? Que se sentía mejor por tener el pelo más sucio, por gastar menos papel higiénico, ¿no? Y bueno, detrás de eso claramente había como una necesidad de comunicar mi preocupación, que evidentemente estaba súper mal interpretada. Bueno, con el tiempo decidí, un poco moldeada por mi contexto, estudiar ingeniería ambiental, y cuando llegué a la universidad, la más perdida de todas, yo me gradué en un colegio en el que me prepararon para ser ama de casa, entonces yo no tenía ni idea de cómo hacer un cálculo de una ingeniería, ni una física, ni nada de eso. Y pues bueno, una familia con 5 personas, buscar espacios en los que te pudieras concentrar era muy difícil, entonces terminé estudiando siempre en el baño. Entonces en el baño me metía horas enteras a leer libros de física, libros de cálculo, y así fue como me gradué en la universidad. Fue el método más efectivo para graduarse. Me gradué en 3 años y medio de la universidad con una deuda del ICETEX de 100 millones de pesos, un título de ingeniera y pues con muchos conocimientos en mi espalda, pero muy pocas habilidades comunicativas, porque con la única persona que hablaba era conmigo en el baño. Cuando me gradué, entonces había logrado convertirme en toda una ingeniera. Tenía un montón de conceptos y perceptos en mi mente, pero no lograba transmitírselos a nadie. Me acuerdo que me sentía súper orgullosa de entender los ciclos de la Tierra, ¿no? Cómo funcionaban en los libros, pero no entendía cómo la sociedad se articulaba esos ciclos. Entonces decidí irme al Chocó con una amiga, y pues claro, cuando llegué, lo primero que me impresionó fue ver las brechas, ¿no? Dentro de nuestro país, como de la distribución de los recursos, y también comencé a hacerme preguntas. Cómo estas personas rodeadas de recursos pues no son consideradas millonarias, ¿no? ¿Qué habilidades nos dan
dentro de las universidades para vivir en un medio natural o para realmente instruir a estas personas sobre lo que se supone que sabemos, ¿no? Recuerdo que me sentía súper ridícula yo explicándoles el ciclo hidrológico a personas que viven del ciclo hidrológico, ¿no? Cuando volví, el ego pues me dijo, ¿no? Pues son estos conocimientos que tienes en la mente, esas horas de baño que invertiste, lo que te han hecho visibles en la familia. Entonces entré a estudiar una maestría en ingeniería ambiental y aquí fue donde conocí a mi primer gran maestro chifu, el profesor Juan Pablo Ramos. Juan Pablo Ramos fue el primero que me mostró que los problemas de ingeniería ambiental son en realidad problemas de salud pública y que son las necesidades de la población las que le dan sentido al estudio de la ingeniería ambiental y no al revés. Con él estudiamos la exposición ocupacional asbestos en talleres de remachadores de frenos. El asbesto, un compuesto súper cancerígeno que se libera durante el proceso de remachado de frenos. Nosotros asistíamos a jornadas de monitoreo de asbestos en las que teníamos unos trajes con un respirador que nos impedía respirar las fibras cancerígenas que se estaban liberando en el ambiente mientras estábamos parados al lado del remachador que estaba fresco, remachando, fumándose un cigarro, tomándose una pola, absolutamente desentendido el tema. Y recuerdo mi frustración de no poder explicarle lo que le estaba pasando, ¿no? Que se estaba exponiendo a un compuesto cancerígeno y que a la final, pues, detrás de él había toda una estructura que era muy negligente a cambiar las condiciones laborales para asegurar su bienestar. Cuando me gradué, decidí entonces entrar, o bueno, no decidí, llegué a una empresa de consultoría ambiental que me recibió, me abrió sus puertas como hidróloga sin ser hidróloga, y fue acá donde empecé a sentirme pues como una gota en el agua, pues, y entré a ser hidróloga y a conocer un montón como de espacios ambientales en el país. Viajé por muchos lugares en los que conocí ríos de todos los tipos, de todas las formas, mejor dicho. Mi trabajo consistía en inventariar cuerpos de agua, ¿no? Y verificar su estado y sobre todo verificar el impacto que esos proyectos iban a tener en la implementación, en la ejecución dentro del recurso hídrico. Y pues también esto involucraba sentarme en cada casa que encontraba, tomarme un café con la gente, hacerle preguntas inusuales. Y más allá de eso, romper esa barrera técnica, ¿no? Como sentarse y hablar con las personas, oír sus necesidades, ser empática con lo que necesitan, recibir las quejas del proyecto muchas veces, porque pues salían con historias realmente tenebrosas. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta que realmente la información de calidad ambiental nunca llega a esas personas, está muy alejada de esas personas o de esos territorios, y que realmente estas personas han tomado decisiones pues desinformadas, como atentando contra su bienestar. Muchos de ellos ponían sus casas sobre las laderas o las rondas hídricas de los ríos, asumiendo el riesgo que esto implicaba, y también estaban acostumbrados a vivir épocas de racionamiento, no por falta de recursos, sino por falta de infraestructura, ¿no? Entonces con el tiempo este trabajo me empezó a fastidiar absolutamente entonces este problema de comunicación, de que esa comunicación no llegaba a las poblaciones, también se veía en la empresa de consultoría internamente. Estábamos como preparados para trabajar con los de nuestra misma especie. Los que saben de agua hablan con los de agua, los que saben de árboles hablan con los de árboles, los que saben de suelo hablan con los de suelo, los que saben de todo hablan con todos, pero realmente dividimos el ambiente en cajas que no se interconectan. Y estamos hablando sobre un mismo proyecto, sobre un mismo problema, ¿no? Entonces ahí había como una falencia de comunicación muy, muy grande. Y bueno, todo esto se fue acumulando, con el tiempo me fui un poco decepcionando el trabajo y me comencé a dar cuenta que todos esos conocimientos que me había esforzado por acumular en mi cabeza, pues a la final terminaban en papeles o en trámites o en permisos, pues que no servían para nada y que no había una intención real de los proyectos de solucionar las necesidades de la comunidad que uno escuchaba. Entonces nuevamente apareció mi ego y me dijo, bueno, ¿y qué tal si estudias el ciclo del agua? Y entonces yo dije, listo, de una, y me fui a España a estudiar el ciclo del agua. Traté de buscar un lugar que fuera otra cultura, otro paradigma que me brindara algo más, y me fui a España, a la Universidad de Alcalá de Henares, a estudiar hidrología y gestión del recurso hídrico. Y allá, pues, entre muchas otras cosas, viajes y vivencias, aprendí que ni siquiera las sociedades más cómodas tienen asegurado el acceso al agua, ¿no? Este acceso al agua resulta siendo un privilegio en otros paradigmas, ¿no? Y que son los medios de comunicación realmente los que hacen conciencia ambiental y los que despiertan la conciencia de las personas frente a las épocas de racionamiento y de sequía.
Y bueno, volví con toda la energía de un río montaña a sentarme nuevamente en mi puesto de consultor ambiental a Bogotá, a hacer exactamente el mismo trabajo que llevaba haciendo durante los 2 años y medio anteriores, pero esta vez había cambiado algo dentro de mí, ya no era la misma persona, me había hecho súper consciente de los privilegios que teníamos y decidí cómo tratar de empezar a impartirlos desde otro lugar. Entonces fue así como llegué a ser profesora en algunas universidades de Bogotá, dictaba mecánica de fluidos e hidrología, pero más allá de eso tenía la oportunidad de hacer empatía con mis alumnos, de saber qué les preocupaba, porque habían elegido esa carrera, qué era lo que les interesaba, ¿no? Y bueno, me obsesioné por entender cómo el contexto sociocultural realmente moldea la forma en la que nosotros entendemos los problemas y planteamos soluciones también. Y me puse la meta pues de que mis clases fueran lo más entretenidas posible y de llegar a ellos desde otros lugares. Entonces yo, por ejemplo, si tenía que explicar el ciclo hidrológico, corría como la escorrentía por el salón, agitaba los brazos en el aire como la evaporación, algo que fuera tan gráfico que para ellos fuera lógico lo que estaba sucediendo y que se pudieran sentir parte del ciclo del agua. Y bueno, con el tiempo fue entendiendo que entre más me alejara de esos métodos tradicionales de enseñanza, pues realmente más soluciones genuinas creaban los alumnos a los problemas y pues más se conectaban con esa idea como del ciclo del agua y de todos los ciclos en general. Y me comencé a preguntar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos ido a esas casas campesinas en los trabajos de campo y les hubiéramos explicado de esta forma los impactos del proyecto, ¿no? De pronto hubieran tomado decisiones diferentes, de pronto la comunidad se hubiera empoderado desde otro lugar, ¿no? Como que hay una brecha en la comunicación de cómo explicamos las cosas y qué nos interesa comunicar. Entonces, bueno, después de esto, bueno, mi carrera como académica fue corta, principalmente porque después empecé a dictar materias de maestría y pues estas materias de maestría ya involucraban personas muchas mayores que yo, para la que una niña pues empacada en sus títulos pues ya no era suficiente y pues mis explicaciones de pronto no eran tan buenas y entonces de pronto ellos desde su experiencia, desde lo que habían vivido pues sabían mucho más que yo y es más, yo hay veces me sentaba en el salón a esperar a que ellos me dictaran la clase pues yo no tenía nada que decir. Entonces eso hacía que todos los días tuviera que llegar a la casa a esforzarme más por buscar material que realmente los tocara. Y pues esto se convirtió en un trabajo pues muy complicado. Entonces frente a mí se apareció en ese momento la oportunidad de entrar en el doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de los Andes. Y acá fue donde conocí a mi segundo Juan Pablo, que es Juan Pablo Rodrigo Sánchez, que es mi segundo gran maestro chifu. Juan Pablo es una persona muy estructurada que me ha dado como las bases para afrontar el doctorado y para afrontar la vida en general y me ha dado como la posibilidad de visibilizar los beneficios que tiene la naturaleza para la sociedad. Decidir hacer un doctorado no fue fácil, fue como lanzarme realmente una cascada de frustraciones y pensamientos y caer en el agua a temperatura bajo cero. Fue reconocer que no sé nada, que la naturaleza es mucho más grande que yo, que la grandeza, lo que sucede detrás de la naturaleza es inmenso y que hay trillones de personas en el mundo que saben más que yo. O sea, por 2 títulos jamás voy a poder hacer algo mucho más relevante. Entonces llegué a un tema que me cambió súbitamente la vida, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones fueron la respuesta holística a las preguntas que yo tenía dentro de la mente. Entonces estas soluciones requieren de la implementación, para su implementación requieren del manejo, del involucramiento de muchas disciplinas y requieren del empoderamiento de la ciudadanía para que realmente sucedan. Aquí los ciclos hidrológicos ya no son singulares, o bueno, el ciclo hidrológico ya no se ve como algo singular, sino se ve como un ciclo entero dentro de muchos ciclos y sus interferencias, y se entienden los problemas desde ahí. Y bueno, ya no se trata de pavonear el ego de la aprobación, sino de trabajar en equipo para plantear soluciones que realmente nos saquen, ¿no?, del hoyo como especie. Las soluciones basadas en la naturaleza básicamente se basan en reconocer la sabiduría de la naturaleza y en tratar de emular las funciones y procesos que ellos ya, pues que la naturaleza viene desarrollando desde hace mucho tiempo, para nosotros enfrentar retos urbanos que ahora tenemos y que no sabemos cómo manejar y generar beneficios sociales, ambientales y económicos. Para su implementación esto requiere de un trabajo empático con los medios de comunicación, y no solo con los medios de comunicación, que los ingenieros, que los técnicos se formen para tener como comunicación empática de los problemas y de las soluciones, y que realmente sea la ciudadanía la que se empodere de esto y lo convierta en una solución a largo plazo.
Entonces, bueno, estudiar o trabajar con soluciones basadas en la naturaleza me ha hecho interactuar con todo tipo de disciplinas, arquitectos, médicos, biólogos y pues ingenieros también, y me ha hecho entender o me reta todos los días para tratar de llevar este conocimiento lejos de las publicaciones científicas y de la academia, tratar de llevarlo a mis pasantes, a mis estudiantes, al sector público, a las personas que realmente tienen necesidades ambientales, para que realmente hagamos soluciones desde donde se puede, y que pues realmente yo no espero ser una experta en el tema y creo que nunca lo voy a hacer, pero me parecería chévere crear los medios para que hayan muchos expertos que realmente traten este tema y creen soluciones tangibles a problemas reales.